Hoy día vamos a hablar sobre parasitosis, principalmente intestinal y algunos parásitos dísticos. Muy bien, ustedes me avisan por favor, ¿ya? Se me escucha fuerte y claro entonces. Listo, ahora sí, iniciamos. A ver, ya cargó todas las diapositivas. Bueno, vamos a ver de forma resumida lo que son los parásitos. ¿Listo? Muy bien, a manera de introducción, pues es un organismo que puede ser unicelular o multicelular, que va a vivir sobre un organismo o dentro de un organismo y se va a alimentar a expensas de este organismo o huésped. Hay tres clases importantes de parásitos: los protozoarios, los helmintos y los ectoparásitos. Principalmente vamos a ver protozoarios y helmintos en esta clase y un ectoparásito. En cuanto a los protozoarios, pues son organismos unicelulares, ¿ya? Microscópicos, capaces de multiplicarse en el ser humano, lo que va a permitir su supervivencia y de esta forma, pues, que desarrollen infecciones graves a partir de un solo organismo. Fíjense, la transmisión se da por la contaminación fecal oral de humano a otro ser humano. Igualmente, estos protozoos pueden sobrevivir a nivel de tejidos o a nivel intestinal, ¿no? Los que sobreviven principalmente a nivel de tejidos son contagiados de un artrópodo o vector. Aquí recordemos claramente, por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Los protozoarios tienen una medida de 2 a 100 micrómetros. Tienen una membrana y en el centro, y bueno, esta membrana circunscribe al protoplasma, que está conformado por un citoplasma, y este citoplasma tiene tanto un endoplasma conformado por las organelas de nutrición y el ectoplasma, que tiene los organelos de locomoción. Entonces, en los protozoarios vamos a encontrar principalmente los sarcodinos, como ustedes ven acá en el cuadro, que se movilizan a través de pseudópodos. Los cilióforos se movilizan a través de cilios. Acá tenemos, por ejemplo, al Valentidium coli, en la anterior a la ameba de vida lenta muevo-histolítica. Los mastigóforos se movilizan a través de flagelos, por ejemplo, la tripalmosomiasis, leishmaniasis, ¿no? Tripomoniasis. Y los esporozoos, que, bueno, no tienen organelos de locomoción. Fíjense, la mayoría se reproducen por fisión binaria y los protozoos por esquizogonia o esporogonia, como el Plasmodium o el Cryptosporidium en este caso. Igualmente, los helmintos, que es el otro grupo que vamos a ver, son los más comúnmente llamados gusanos elongados, ¿no? Son, lo más, son, lo- son los parásitos más grandes que pueden infectar al ser humano, ¿no? Dentro de ellos
Tenemos, por ejemplo, a los nemátodos, que tienen una forma abusada, a los céstodos, que vendrían a ser las tenias, que tienen un cuerpo más segmentado, es más multicelular. Los tremátodos, que son formas de hojas con ventosas oral o ventral, ¿no? Son las denominadas duelas. Y así, vean ustedes de que el hospedador es intermediario, es variable en cuanto a los nematos, en cuanto a los céstodos, el Difusiobotrium tiene dos hospedadores, así por ejemplo. Muy bien. En la patogenia, pues, el parásito, pues, tiene una estructura compleja, una actividad metabólica variada. Principalmente el ser humano no desarrolla la resistencia adquirida, ¿no? Es una inmunidad transitoria y relativamente ineficaz. Principalmente actúan los eosinófilos a través de la producción de inmunoglobulina E, ¿no? Como ustedes ya hemos visto un caso muy interesante de estrongiloidiasis, donde poco a poco aumentaba los eosinófilos a medida que pasaban los días en la hospitalización del paciente. Los parásitos enquistados, los que colonizan la luz intestinal, son relativamente inaccesibles a la defensa del hospedador, ¿no? Principalmente, pues, la luz intestinal, nuestras defensas no van a llegar fácilmente. Dentro de los helmintos, entonces, tenemos a los nemátodos, céstodos y tremátodos. Los nemátodos son los parásitos más evolucionados, más numerosos, son cilíndricos, están recubiertos por una pared corporal, que es la cutícula rígida, y después de esta pared viene el músculo estriado y, y una hipodermis, un músculo estriado. Y en el interior a- a- eh, pueden almacenar al pseudoceloma o cavidad en donde se encuentran los órganos del, del parásito. Ahí, por ejemplo, están conformados por una boca, esófago, intestino, ano, cloaca. El sistema que son los anillos del ganglio alrededor del esófago. No tienen un sistema circulatorio, tampoco tienen un sistema respiratorio. Se reproducen por partenogénesis. Tienen un aparato reproductor masculino y femenino. Entonces aquí vamos a ver cómo es el extremo anterior de los nemátodos, a manera que de ganchos, dientes, labios, cerdas, y cómo es el extremo posterior, tanto la diferencia, ven ustedes en el macho y en la hembra, ¿no? En la hembra, por ejemplo, acaba en, en una punta, por ejemplo. Es un extremo posterior afinado, ¿no? En cuanto a los nemátodos. La alimentación va a depender de cada nemato. Por ejemplo, el Ankylostomia duodenal se puede alimentar por aspiración de la ingestión de sangre, el trichura por absorción de los tejidos destruidos, el Ascaris lumbricoides por la absorción de contenido intestinal, las filarias por absorción de alimentos de líquidos intestinales. Y así. El metabolismo fundamentalmente es anaeróbico, la curva de crecimiento logarítmica para larvas y adultos, ¿no? Ahí tienen los de vida, por ejemplo, en estos parásitos. Aquí vamos a hablar principalmente de los nemátodos intestinales, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Enterobius radicularius y las funcionarias que son el Ankylostomia duodenale, el Necarton americanus y el Strongyloides estercoralis, principalmente los nemátodos intestinales. Dentro de ellos, por ejemplo, a los parásitos que principalmente producen enfermedad en el ser humano tenemos la enterobiasis, la trichuriasis, la ascariasis, la uncinariasis y la estrongiloidiasis, ¿no? Las uncinarias, la ascariasis y la trichuriasis son un gran problema de salud pública a nivel mundial, constituyen los geohelmintos, ¿no? Aquí vemos otra clasificación, cómo se transmiten estos parásitos. Vean ustedes que las uncinarias, como el Decatur americanus y la Ankylostoma, y la estrongiloidiasis, son los dos únicos que se contagian a través de la penetración de la piel. Su estadio larva filariforme es la que atraviesa nuestra piel, por ejemplo, al caminar descalzos, principalmente. Y el otro método de transmisión de los otros parásitos son por la ingestión de huevos infectivos, en ascariasis, trichuriasis, enterobiasis.
¿no? Las regiones cálidas y húmedas en nuestro país, pues ahí se caracteriza por estos climas, ¿no? Igualmente, la ascaritis, pues, se localiza principalmente en la luz del intestino delgado, sobre todo en el yeyuno, la trichuriasis en la mucosa superficial del ciego y del colon, ¿no? Vean ustedes estas diferencias, las uncinarias en la mucosa de la porción media superior del intestino delgado, la estronquiloidiasis en la mucosa del duodeno y del yeyuno, y los enterobios, pues, a nivel de ciego, apéndice y en la región perianal, ¿no? Bueno, listo. Aquí vemos, por ejemplo, el Ascaris lumbricoides, ¿no? Es un parásito específico del ser humano, habita en el intestino delgado, el macho mide de 8 a 20 centímetros y la hembra un poco menos de 15, no digo más, de 15 a 35 centímetros. Entonces, al ingresar al intestino delgado, pues esta larva tiene sus fases migratorias hacia, hacia el hígado, por ejemplo, se llama el fenómeno de Splendor-Hopley, y hacia el pulmón, pues el síndrome del Doppler, ¿no? También puede producir reacciones de hipersensibilidad al pasar por las vías respiratorias, o también puede producir hipersensibilidad retardada con la formación de granulomas, por ejemplo, a nivel de intestinal o a nivel de útero, inclusive se describen esta formación de granulomas. Entonces, a nivel intestinal, pues va a producir un daño directo intestinal, puede producir dolor abdominal, diarrea, vómitos, síndrome de malnutrición. Y como se encuentra en el intestino, pues fácilmente pueden producir obstrucción de las vías biliares, de la vía pancreática o del apéndice y producir la inflamación de estos órganos, ¿no? Y asimismo también producir oclusión intestinal, perforación intestinal y la migración errática. La migración errática se refiere a la migración por esófago, boca y aparecer, por ejemplo, en labios, en aquella infestación de parasitosis, ¿no? O también la migración a estos órganos. Vemos que el parásito adulto al día puede producir más o menos 200.000 huevos al día. Estos huevos no fertilizados, ¿no? Las larvas se desarrollan hasta la efectividad dentro de los huevos. Y este proceso puede durar hasta 3 semanas en promedio. Entonces, uno ingiere los huevos infectivos y las larvas eclosionan a nivel de mucosa intestinal y estas larvas a través de las pénulas portales invaden hasta el tejido, invaden pues, el sistema venoso y ascienden hasta el tejido pulmonar. Y del tejido pulmonar ascienden por los bronquios, la tráquea y son deglutidos para nuevamente llegar al intestino delgado y completar su fase adulta. ¿Listo? Acá tenemos, por ejemplo, algunos, en conclusión, ¿no? Como vemos el huevo mamelonado de Ascaris lumbricoides. Estas sí las pertenecen al anchilostoma intestinal, al Ascaris lumbricoides, al anchilostoma duodenal, ¿no? Mediante la ingestión de huevos y el Strongyloides stercoralis, pues por vía percutánea, ¿no? El contagio. Aquí vamos a ver que uno de los signos clínicos de la ascariasis es que puede producir el síndrome de Loeffler, ¿no? Los síntomas se producen más o menos en la segunda semana tras la ingestión de huevos. Hay molestias en el tórax, hay tos, hay sibilantes, roncantes, y en el examen del hemograma se pueden encontrar eosinófilos, principalmente, una eosinofilia, ¿no? La mayor parte de los síntomas están ausentes en el paciente a un principio, ¿no? A nivel intestinal pueden causar dispepsia, pérdida del apetito, como ustedes ven, por la gran en casos extremos lo que se ve, ¿no? Una obstrucción intestinal y así, una colangitis, pancreatitis, abscesos hepáticos, apendicitis, dentro de otros casos. Acá hay otro nemátodo que es la trichuriasis, ¿no? Que también es un geohelminto. En la tierra igualmente nos vamos a contagiar por la ingestión de huevos infectivos.
La hembra adulta mide alrededor de 3 a 7 centímetros, ¿no? Y fíjense ustedes de que su región anterior es filiforme. Esta se introduce en el intestino, ¿no? Se introduce en la mucosa intestinal. La región posterior en el macho tiene una curva posterior y en la hembra es recta. Esta es, por ejemplo, de la hembra y este es del macho. La curva posterior es circular. Entonces, la trichuriasis se alimenta pues de los restos celulares y algunas veces de sangre, produciendo en este caso anemia. Como estamos viendo, pues la trichuriasis principalmente afecta al intestino grueso, el colon, el ciego. Entonces vean ustedes la invasión de estos parásitos a nivel de la mucosa colónica o del recto puede producir prolapso rectal, como ustedes están viendo en las imágenes, ¿no? Inflamación difusa, las heces son frecuentes, de poco volumen y con sangre, entonces producen una diarrea disenteriforme, ¿no? El prolapso rectal ocasional, la desnutrición y tenesmo son una de las complicaciones que se pueden observar en la trichuriasis. Aquí vemos de que, aquí vemos ya otro parásito, otro nematodo, el Enterobius vermicularis. El Enterobius vermicularis más bien es un contagio de persona a persona mediante el contacto directo, ¿no? Principalmente en el intestino grueso, en la región perianal, ¿no? Las hembras tienen un extremo posterior puntiagudo, mientras que el macho es circular y los huevos son de forma oblonga, ¿no? Los parásitos adultos están en ciego, los huevos son eliminados a través de las heces pues y muchos de estos huevos también se ubican en la región perianal. El contagio se da de mano a boca, por ejemplo, a tocarse la región perianal, pues estos huevos pueden alcanzar la boca, es la autoinfección externa, ¿no? Así, por ejemplo. Una vez deglutidos nuevamente llegan al intestino grueso y se desarrollan en adultos. El prurito anal y nasal, la irritabilidad, el insomnio en niños son los síntomas más frecuentes, principalmente en niños, ¿no? Las complicaciones pueden ser irritación perianal, irritación vaginal, vulvovaginitis, salpingitis, granulomas en útero y así, ¿no? Se ha descrito. El diagnóstico lo hacemos con el test de Graham o la cinta adhesiva en el margen perianal para la lectura microscópica, el hallazgo directo al microscopio de estos enterobios. Aquí tenemos a otro, el anchilostoma. La anchilostomiasis. Aquí tenemos a dos principalmente, el anchilostoma duodenale y el Necatura americanus. Los huevos pasan a las heces, luego de uno o 2 días las larvas eclosionan dentro del huevo, ¿no? Y viven en suelos contaminados. Entonces, semejantemente a la estrongiloides, el anchilostoma penetra la piel en su estado filariforme, ¿ya? En su estado filariforme y de esta forma, al llegar después de la piel, ingresa pues a los vasos sanguíneos, al pulmón, son alvéolos pulmonares y asciende al árbol bronquial hasta faringe y se degluten. Nuevamente alcanzan el yeyuno para su maduración. Esto es lo que sucede con el anchilostomiasis. Muchas de ellas se pueden volver latentes luego de que ingresan a través de la piel. Se quedan latentes en un estado de hipobiosis en el intestino o en el músculo, ¿no? Y de esa forma pueden producir infecciones persistentes. La mayoría no tiene síntomas. Algunos pacientes pueden tener igualmente dolor abdominal, náuseas, anorexia y principalmente la anemia por deficiencia de hierro en infecciones graves, ¿no? Igualmente se puede ver eosinofilia, lo que se conoce como el síndrome de Wakana, después de una infección oral, o la reacción dérmica urticarial cuando hay penetración de las larvas a través de la piel, o también un síndrome de erupción urticarial durante la migración pulmonar, ¿no? Eso también. Ahora, hablando de estrongiloidiasis, las formas adultas miden 2 milímetros
son más pequeñas, ¿no? La hebra grávida penetra en la mucosa del duodeno, va a depositar sus huevecillos. Entonces, aquí hay dos ciclos, un ciclo externo, ¿no? Donde están las líneas rojas, donde el organismo se va a infectar de las larvas filariformes, estas penetran la piel, y un ciclo interno de autoinfección, donde las larvas raptiformes que se encuentran en el intestino también progresan a larvas filariformes dentro del intestino. Y de esa forma se puede producir una autoinfección en el mismo organismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estados de inmunosupresión, por ejemplo? Las larvas raptiformes pueden dar lugar a más larvas filariformes y esta autoinfección puede no solo ser localizada, sino puede ser diseminada en pacientes inmunosuprimidos. Aquí vemos el ingreso de las larvas filariformes a través de la piel, pero antes de ser filariformes son larvas raptitoides, que eclosionan de los huevos que son eliminados por las heces de los animales o del ser humano, en este caso, del ser humano, ¿no? Entonces, acá puede haber autoinfección, las larvas raptiformes en el intestino se convierten en filariformes que pueden penetrar la mucosa intestinal o la piel del área perianal y resulta en autoinfección, ¿ya? Luego se transportan, como ya hemos visto, al pulmón, faringe, intestino delgado nuevamente y se pueden diseminar por todo el organismo. Se pueden encontrar en el estudio de esputo, un examen directo, podemos encontrar las larvas raptiformes de una estrongiloideasis diseminada, ¿no? Las infestaciones agudas pueden producir exantema papular a nivel de la piel, que puede asociar prurito principalmente. Luego de algunas semanas de síntomas pulmonares con eosinofilia, puede aparecer diarrea y dolor abdominal. Justo antes de la aparición de las larvas en heces, la respuesta inmune es de tipo Th2 con niveles altos de la interleucina 4, 5, 10 y 13. La estrongiloidesis crónica, la autoinfestación es bien regulada por la inmunidad. Es por eso de que un paciente inmunosuprimido, esta estrongiloidesis crónica, que es principalmente localizada a nivel intestinal, puede ser diseminada. La estrongiloideasis grave, complicada, incluida en la hiperinfestación estrongiloidea y diseminada, es consecuencia del aumento de la autoinfestación, lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquí vemos, por ejemplo, la diabetes mellitus, el HTLV, la terapia inmunosupresora con corticoides, el VIH y así. Son factores de riesgo muy importantes que hay que tener en los antecedentes del paciente para sospechar de una estrongiloidiasis diseminada. La autoinfección, que ya hemos hablado, la hiperinfección. La hiperinfección es el proceso de autoinfestación intensa, la fase en la cual se pueden encontrar las larvas en el tercer estadio en las heces frescas. Y la infección diseminada, pues, resultado de la hiperinfección en el que las larvas se encuentran en cualquier lado, particularmente en el esputo y en la piel. Entonces, en la piel puede producir una vasculitis secundaria a estrongiloidiasis, por ejemplo. Muy bien, entonces, por ejemplo, en la diseminada, la mortalidad es alta porque principalmente por las lesiones a nivel intestinal, la translocación bacteriana que pueden producir procesos sépticos, y esos procesos sépticos principalmente debidos a enterobacterias, como ven ustedes acá, la Escherichia coli, la Klebsiella, Pneumoniae, el Proteus mirabilis, Pseudomonas, y algunos otros cocos gram positivos como el Enterococo fecalis, el coagulasa negativo, ¿no? Y así, principalmente enterobacterias, septicemias debidas a enterobacterias. Entonces, hasta ahí hemos visto los nematodos intestinales, solo a manera de mención, los nematodos císticos. Aquí tenemos por ejemplo, a la toxocariosis, Toxocara canis, como ustedes recordarán, pues son, son, son parásitos que se pueden contagiar a través de las heces de los perros y principalmente pueden, y su tropismo principalmente es por el globo ocular, produciendo retinopatía, ceguera, principalmente en niños.
Muy bien, sigamos entonces. El diagnóstico principalmente de estos nematodos intestinales, como ustedes ven, es a través del microscopio directo, a través del hallazgo de los huevos o de las larvas en caso de estrongiloidiasis o anchilostomiasis. Y también se pueden hacer serologías en caso de, por ejemplo, ELISA para, eh, perdón, serologías en caso de toxocariosis o en caso de Wuchereria Brancoffti, ¿no? Y así. Pero en los demás casos principalmente es examen directo de las heces. El tratamiento principalmente, aquí vean de elección en las cariasis vendría a ser el albendazol, en trichuriasis albendazol también, en uncinariasis también albendazol, en enterodiasis mebendazol o albendazol. El único que varía es la estrongiloidiasis. Aquí se usa la ivermectina, que tanto se ha usado actualmente en la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, estrongiloidiasis, uso de ivermectina. Principalmente se hace por 2 días y en pacientes con estrongiloidiasis diseminada puede durar 2 semanas alrededor hasta que se negativicen los resultados de estrongiloidiasis. En cuanto a los éstodos, ya estamos hablando del segundo grupo de los helmintos, ser intestinales y tisulares. Dentro de los intestinales tenemos a las taenias y menorlepiasis y las tisulares principalmente el Echinococcus granulosus. En los éstodos, pues son los gusanos, entre comillas, aplanados, los planeamientos encintados y segmentados, ¿no? Son hermafroditas, se reproducen por huevos. En su ciclo biológico existe un hospedero definitivo y uno intermediario. Por ejemplo, se desarrollan estadios intermediarios denominados larvas, por ejemplo, el cisticerco, los plerocercoides, los cisticercoides, etc. Los estadios evolutivos son huevo, larva y adulto. Esos son. No tienen tracto digestivo, tampoco circulatorio, el sistema nervioso es rudimentario y poseen un sistema neuromuscular que permite sus movimientos, ¿no? Absorben sus alimentos directamente a través de sus tegumentos, por absorción directa. Se adquiere por la ingestión de carnes crudas o mal cocidas. La localización principalmente es a nivel de yeyuno. Por ejemplo, la forma infestante, el tejido muscular puede ser el cisticerco, ¿no? Y los hospedados intermediarios, por ejemplo, puede ser la vaca, en caso de Taenia saginata, y del cerdo de la Taenia solium. Es por eso que si nosotros consumimos carne mal cocida de cerdo, por ejemplo, nos podremos contagiar de Taenia solium. Muy bien, acá tienen, por ejemplo, los extremos de la cabeza o escólex, que tiene ventosas retráctiles o no retráctiles, pueden tener una roseta de ganchos. El cuello, que es la región germinativa, que da lugar a más segmentos, y el cuerpo, la estróbila, una serie de segmentos. Este cuerpo es más grande en las tenias y más pequeño en la equinococosis. Ahí vamos a ver los huevos que se producen. Entonces, en este caso, el huésped primario excreta los huevos en las heces y se depositan en el suelo, ¿no? El huésped intermediario ingiere estos huevos y de estos huevos salen las larvas que penetran los tejidos. Estos tejidos principalmente a nivel muscular, en el ganado vacuno o porcino, y el hombre pues es el ser humano es el que se va a contagiar a través de estas carnes infectadas de cisticercos, por ejemplo. Entonces ahí tenemos los céstodos intestinales e hísticos, por ejemplo, tenemos el Diphyllobotium latum, la Taenia saginata, la Taenia solium y el Hymelolepis nana, como los céstodos intestinales. Acá tienen una serie de características. Por ejemplo, el Diphyllobotium latum tiene un hospedador intermediario que son los peces o copépodos, la Taenia saginata de los bovinos, la Taenia solium de los cerdos o humanos, el Hymelolepis nana, el ser humano y roedores, y así, ¿no? El Echinococcus granulosus, el de los herbívoros humanos, y así otras características que ustedes van a encontrar, ¿no? Por ejemplo, la Taenia saginata tiene la forma de cisticerco, como su forma infectante, y el Echinococcus granulosus, el quistidiatídico, ¿no? Es lo que vamos a ver más adelante. Listo, acá también tenemos otras características, ¿no? Síntomas
asociados a la infección. El Diphyllobotrium lateum produce, generalmente los síntomas son mínimos y en afecciones prolongadas o graves, ahí produce carencia de vitamina B12 por la absorción a nivel intestinal. Himenolepis nana puede producir molestias abdominales leves, la tenia saginata, molestias abdominales leves, y así, ¿no? El cisticerco, en este caso por la tenia solium, pues puede producir inflamación local a nivel intestinal, o como ya sabemos, la neurocisticercosis, ¿no? Puede producir convulsiones, hidrocefalia, aracnoiditis. Y el Echinococcus granulosus, pues ya sabemos que puede producir quistes hidatídicos, ¿no? Principalmente a nivel hepático o pulmonar. Aquí tenemos una radiografía, ¿no? De miembros inferiores, como los cisticercos se encuentran en su estado calcificado, ¿no? En miembros inferiores. Cisticercosis a nivel. Aquí vamos a verla mejor. A ver, aquí vamos a verla mejor. La clasificación según su estadio evolutivo, bueno, principalmente hay una larva, ¿no? Esta larva a nivel del parénquima encefálico puede progresar a un estadio vesicular que tiene una poca reacción inflamatoria. Hay una inmunotolerancia, entonces no hay una reacción inflamatoria, hay poca reacción inflamatoria. Ya cuando pasa a un estado vesicular coloidal, hay una muerte de la larva, y ahí sí se produce una reacción inflamatoria. Después pasa a una fase nodular granulomatosa, donde hay una retracción del quiste, y posteriormente se calcifica. Entonces recuerden ustedes estas fases que aquí les vamos a ver, ¿no? En la TAC cerebral, como en la resonancia cerebral, tenemos el estadio vesicular, ¿no? Aquí tenemos el escólex, donde está la flecha blanca, el escólex del quiste, ¿no? Y vemos el interior del quiste, en este caso del estadio vesicular, es semejante al líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta es la fase vesicular que se ve del quiste vírico. Luego vemos la vesicular coloidal, ¿no? Que es esta, donde ya hay una reacción inflamatoria acá. Aquí ya más o menos se establece que hay una muerte larvaria. Entonces hay más reacción, como se ve en la parte anterior en la región frontal, ¿no? Y, y bueno, principalmente esta es la fase de estadio vesicular coloidal, ¿listo? Donde hay una reacción inflamatoria. Luego vemos la nodular granulomatosa, donde ya hay una muerte y degeneración del cisticerco, ¿no? Y finalmente vemos la fase calcificada, que lo veíamos acá atrás, ¿no? En la flecha negra, el quiste calcificado, que sería la última fase, para que ustedes puedan diferenciar. Muy bien, y unas cuantas palabras para difilobotriasis. En nuestro país es más frecuente el Adenocephalus pacificus, ¿no? Principalmente que puede tener como huéspedes intermediarios a la morsa, perros y chacales, por ejemplo, y así otras especies de difilobotriasis, ¿no? El ciclo de vida principalmente se va a dar por los huéspedes intermediarios, incluyen, por ejemplo, a los crustáceos y después a los peces, y el ser humano es el que se contagia por la carne del pescado contaminada. El mecanismo de transmisión: ingesta de pescado crudo, poco cocido, el periodo de incubación de 4 a 6 semanas. Al principio es asintomática y después puede generar pues deficiencia de vitamina B12, anemia megaloblástica. La eosinofilia se puede ver en 5 a 10% de casos, ¿no? Y también se pueden dar casos de obstrucción intestinal, colecistitis o colangitis por la migración de los proglótides. El otro céstodo vendría a ser el otro céstodo intestinal, la himenolepiasis, ¿no? Que son los adultos, miden de 2 a 4 centímetros largo, de largo por 1 milímetro de ancho, ¿no? Ahí tiene una estróbila que está compuesta por 200 anillos, así por ejemplo, ¿no? El excólex tiene 4 ventosas en esta parte anterior, que también tiene un rostero retráctil y una corona de ganchos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven las glótides grávidas. En su interior se visualizan un saco lleno de huevos, bastante.
Listo. Entonces aquí vemos el ciclo también el ciclo biológico, ¿no? De la inmunodepiasis. Nos vamos a contagiar a través de las ratas, ¿no? O a través de los adultos, de las genias de ratas, ¿no? Principalmente. O a través de los... Muy bien. Ahora, en cuanto a la quinococosis, la hidatidosis, que vendría a ser un cesto doístico, ¿no? Son principalmente, va a causar la enfermedad hidatídica, ¿no? Hay otras especies de quinococosis, por ejemplo, la multilocularis, que causa quinococosis alveolar, y es cada vez más frecuente, y otras especies de Echinococcus vogeli y oligartrus, que están asociadas con la Echinococcus neotropical. Muy bien, aquí vamos a ver que principalmente el huésped intermediario pues vendrían a ser el ganado vacuno, el huésped definitivo vendría a ser, por ejemplo, el perro. Entonces nosotros nos vamos a contagiar a través de las heces, a través de los alimentos contaminados, ¿no? De heces, de heces contaminados con huevos de estos parásitos, ¿no? Una vez que ingresan estos huevos, la oncósfera penetra en la mucosa intestinal y se dirige al hígado, a los pulmones y raramente a otros órganos donde forman los quistes hidatídicos, ¿no? Nosotros podemos desarrollar estos quistes hidatídicos. Entonces, aquí, por ejemplo, estas son presentaciones clínicas. Esta clasificación ecográfica es de acuerdo a la OMS, donde se ven 5 estadios, ¿no? El primer estadio que es el hialino, el segundo estadio donde se ven vesículas hijas, multivesicular, el tercer estadio donde se desprenden las membranas, el cuarto estadio donde ya todo es heterogéneo, predominantemente sólido, y el quinto estadio que es el calcificado. En el estadio 3 pueden haber dos estadios, el C3A y el C3B, donde en el C3A se pueden ver desprendimiento también de membranas, en el C3B el desprendimiento de membranas junto con las vesículas, ¿no? Aquí en esta imagen de tomografía les he traído una imagen de quiste hidatídico hepático. Es un solo quiste, solo que es bilobulado. Y ustedes ven acá estas líneas hiperdensas que corresponden a las membranas interiores del quiste hidatídico. Este es un signo muy típico que es el de camalote, signo de camalote. Entonces aquí hay un desprendimiento de la membrana hidatídica. Este quiste, por supuesto, mide más de 5 centímetros, más de 5 centímetros, y vendría a ser más o menos en este estadio, ¿no? C3A con una membrana desprendida. Entonces, ¿qué es lo que mencionan a nivel del tratamiento, ¿no? Que un quiste hidatídico que sea menor a 5 centímetros, ya sea en el estadio 1, 2 o 3, pues podría requerir principalmente de tratamiento con albendazol, principalmente. Si fuese mayor a 5 centímetros, pues ya requeriría tratamiento quirúrgico conjuntamente con tratamiento médico con albendazol. Pero si está en C4 o C5, pues en C4, por ejemplo, podría requerir bueno, ya sería observación y principalmente seguiría la evolución hacia un estadio calcificado, ¿no? Bueno, y aquí pues hay que hacer otros diagnósticos diferenciales con algún tipo de neoplasias. Entonces, en los estadios iniciales el quiste está activo y en los estadios finales C4, C5 el quiste está inactivo. Y aquí les tengo otras imágenes, ¿no? Este es un quiste hidatídico a nivel de cabeza de páncreas y este de acá es la vesícula biliar, que está agrandada por la obstrucción de vías biliares que produce este quiste pancreático, ¿no? Quiste hidatídico pancreático. Muy bien, seguimos, entonces también podemos ver las presentaciones de hidatidosis pulmonar. No olvidarse que la forma más frecuente es la hidatidosis hepática seguida de la pulmonar. Entonces aquí ven ustedes un quiste hidatídico
de más de 5 centímetros adyacente al mediastino, ¿no? Y ven otro quiste diatídico que tiene un nivel intraaéreo, ¿no? Entonces son quistes que nosotros vemos en pacientes hospitalizados, por ejemplo. Principalmente el diagnóstico de estos céstodos va a ser por el hallazgo de los huevos en las heces, ¿no? El Echinococcus granulosus también puede ser por el hallazgo, ya sea pues en el acto quirúrgico, ¿no? De las vesículas hijas o del mismo quiste diatídico, o también se puede hacer ELISA para equinococosis, serología ELISA para equinococosis. Igualmente ELISA para cisticercosis, también hay ELISA para cisticercosis, ya muy aparte del examen directo en heces. Muy bien, entonces el tratamiento, pues ya lo hemos hablado, de alguna forma, pues aquellos quistes que están activos, que son menores de 5 centímetros, principalmente el tratamiento vendría a ser con albendazol. Pero aquellos que son mayores a 5 centímetros, o inclusive más a 10 centímetros, pues ya requerirían de una resección quirúrgica o la terapia alternativa de PYRO. PYRO significa aspiración, inyección y transpiración percutánea. Transaspiración percutánea, ¿no? Sí. Listo, seguimos. Entonces, en quistes, pues el quiste etídico principalmente va a producir síntomas porque ya por efecto mecánico, a medida que aumenta de tamaño, pues produce más síntomas, ¿no? No requiere tratamiento en quistes que están inviables, por ejemplo, en CC3, en estadio 4 o 5. Los quistes pulmonares, principalmente el tratamiento es quirúrgico, evitar dar albendazol antes del quiste. Lo que se menciona es dar el albendazol el mismo día del tratamiento. Y este tratamiento puede persistir por 28 días o inclusive más de acuerdo a la respuesta del paciente. En enfermedades diseminadas, llevamos diseminada cuando afecta a dos o más órganos en el ser humano, por ejemplo, puede ser hígado, pulmón, páncreas, riñón, hasta en columna vertebral o a nivel cardíaco también puede haber. Entonces aquí, por ejemplo, el tratamiento va a ser más largo, ¿no? De 6 meses a un año, dependiendo también del tratamiento quirúrgico. Bueno, y el tratamiento, como ven ustedes, en caso de Taenia solium-isaginata, cuando están en su forma larvaria y cuando invaden el intestino, pues principalmente va a ser la niclosamida. Pero cuando ya están en su fase hística o producen cisticercosis, el albendazol es el tratamiento de elección juntamente con o sin praziquantel. En caso de hidatidosis hidatidosis el abordaje quirúrgico, ¿no? Juntamente con el empleo de albendazol. Principalmente en hidatidosis hepática lo que se hace, o abdominal, lo que se hace es emplear albendazol 7 días antes del acto quirúrgico, y cumplidos esos 7 días aproximadamente, se debe hacer la exéresis quirúrgica del quiste diatídico. En himenolpiasis, por ejemplo, está el praziquantel como tratamiento de elección, y en difilubotulinum también el praziquantel. Entonces, principalmente revisen ustedes el tratamiento de elección de estas parasitosis. Listo, entonces ya vamos a avanzar a los otros elementos que son los tremátodos. Tremátodos llamados también duelas, que son en formas de hojas, tienen una ventosa peribucal oral que se encuentra en el extremo anterior y una ventosa ventral acetábulo que le sirve únicamente para adherirse, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la fasciola hepática, que es la más frecuente en nuestro medio, o la paragonimiasis, que también es frecuente en la zona norte, en la zona costa norte de nuestro país, ¿no? Aquí, por ejemplo, la fasciolasis eh, bueno, su morfología, pues, eh, tienen, es una ventosa, ¿no? Principalmente afectan las vías biliares. Por ejemplo, a nivel hepático puede producirse puede afectar la fasciola hepática y el Clorchis sinensis, ¿no? A nivel pulmonar principalmente afecta el Paragonimus westermani, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, Schistosoma hematobium, ¿no? Entonces, esos son
los traumatos que se pueden encontrar. A nivel intestinal, la Fasciolopsis busci. Estos no son tan frecuentes. Lo que está en negritas es lo más frecuente en nuestro país. Entonces, la fasciole hepática, por ejemplo, tiene como huésped intermediario al caracol, ¿no? Después como huésped definitivo a las ovejas, vacas, al ser humano, y nosotros nos vamos a contagiar por el consumo de berros, alfalfa, lechugas, principalmente vegetales que crecen a ras del suelo, ¿no? Van a afectar principalmente la vía biliar del hígado, pueden producir síndromes ictéricos obstructivos, hepatitis, o también pueden producir hematomas hepáticos, hemoperitoneos, en caso de rupturas de estos hematomas. El Clonorchis sinensis también es otro tremátodo que también va a afectar la vía biliar e hígado y principalmente va a producir inflamación y fibrosis de tejidos vecinos, ¿no? Aquí vemos que las metacercarias, ¿no? Los miriacidios, que son los que siguen a los huevos embrionados, afectan los caracoles y estos caracoles en donde se diferenciar en esporoquistes, redia y cercaria, que son las cercarias las que van a tener una afinidad hacia las plantas acuáticas, donde van a dejar donde fácilmente se puede infectar el ser humano y los animales. Entonces, la fase aguda, que es la hepática o invasiva, ¿no? Tiene una duración de 2 a 4 meses y está caracterizada por fiebre. Hay dolor de hipocondrio derecho y eosinofilia. Entonces, cada vez que quizás si tienen la suerte de ver a este paciente que tiene dolor, hipocondrio derecho tiene fiebre y el examen tiene eosinofilia en el hemograma, pues sospechen de una parasitosis, principalmente fasciolasis hepática. Ya en la fase crónica ya hay procesos obstructivos, colecistitis crónica, que pueden deberse a este tipo de parasitosis, ¿no? Y el diagnóstico principalmente lo vamos a ver a través de ELISA, se utiliza el FAS2, ¿no? Que tiene la ventaja de no producir reacciones cruzadas con otros parásitos. El tratamiento de elección es el triclavendazol, ¿ya? De 1 de 1 o 2 días, 10 miligramos por kilogramo de peso. Muy bien, hasta ahí hemos hablado de helmintos. Si hubiera alguna pregunta, por favor, déjamela saber para continuar con los protozoarios. Eh, a nivel de protozoarios, pues también vamos a verlo rápidamente. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, hasta aquí. A ver, veamos entonces rápidamente los protozoarios. Por ejemplo, acá tenemos un protozoario hístico, la enfermedad de Chagas, ¿no? Nuestro país, pues, es una área endémica de enfermedad de Chagas. Entonces, por ejemplo, a nivel sur se encuentran los vectores. Aquí se encuentra, por ejemplo, el Triatoma infestans, ¿no? Y en la zona oriente se encuentran otro tipo de vectores, por ejemplo, el Panestronchilus herreri, que también pueden contagiar de tripanosomiasis o chagas, ¿no? Sí, en todo el país hay algún tipo de vector de esta enfermedad de Chagas. Entonces, ¿cómo ingresa el tripomastigote, que se diferencia en epimastigote a nivel del intestino de la enfermedad de Chagas? En nuestro medio se conoce como pinchuca, ¿no? Principalmente. Entonces, el parásito lo que ocasiona es a través de la picadura, ¿no? A través de la picadura produce una herida y, y el parásito deposita sus heces en la herida. Entonces la parasitosis no ingresa por la picadura del parásito, sino ingresa a través de las heces que la deposita en la herida que produce, ¿no? Entonces, al inicial, pues, se pueden dar una fase aguda y a través de los años una fase asintomática, latente y crónica, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Hay una fase aguda, subaguda, crónica y congénita, ¿no? Por ejemplo, en la fase aguda, que principalmente pueden producir
lesiones a nivel de piel, lo que se conoce como el chagoma, o a nivel periocular, lo que se conoce como el signo de Romaña. El signo de Romaña, que se da en 20% de casos, ¿no? No es tan típico, pero digo, no es tan frecuente, pero si encontramos el signo de Romaña es típico de una enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces constituye la vía de entrada. Este es un dato clásico, ¿no?, de enfermedad aguda. Es un edema indoloro unilateral, palpebral y periocular. Y bueno, después de estos primeros signos locales, el paciente manifiesta fiebre, malestar general, anorexia, edema de cara y extremidades inferiores, ¿no?, y hasta hepatoesplenomegalia, ¿no? Después, la aguda ya vendría a ser la ausencia de síntomas, se confirma mediante pruebas serológicas. Es frecuente que los pacientes se enteren que tienen enfermedad de Chagas cuando van a donar sangre, cuando se hacen sus pruebas de tamizaje, ¿no? Entonces es importante en ellos determinar si es que hay algún compromiso orgánico. En este caso de la fase subaguda no se puede señalar cuál será la evolución de la infección, si será sintomática de por vida o evolucionará de una forma crónica. Y la cero prevalencia en bancos de sangre, miren, fíjese, de 0.6 a 1.8%. Es por eso que los pacientes se enteran de esa forma. La transmisión congénita se da luego de que el parásito logra atravesar la placenta de la madre seropositiva e infecta al hijo durante el embarazo o el parto, ¿no? Entonces, la seroprevalencia, por ejemplo, en Arequipa fue de 0.7% de 3.000 puérperas, ¿no?, en los cuales han detectado anticuerpos IgG anti-trypanosoma cruzi. Entonces, en la forma crónica ya estamos viendo la forma sintomática y luego la forma crónica que se caracteriza por el daño a órgano blanco, ¿no?, principalmente el corazón y el intestino grueso. Se va principalmente a afectar, va a producir el megacolon chagásico, lo que se llama, ¿no? Y a nivel cardíaco puede producir también cardiomegalia, disfunción del nodo sinusal, bloqueos auriculoventriculares, bradiarritmias, taquiarritmias. Entonces, es por eso que el paciente eh, que por hallazgo se ha encontrado un anticuerpo positivo para Chagas, es muy importante hacerle un estudio básico de una radiografía de tórax que nos va a indicar si hay una cardiomegalia, un electrocardiograma que nos va a indicar algún tipo de arritmia, y si fueran estos hallazgos positivos, pues ya serán los estudios respectivos, ¿no?, con un ecocardiograma, un estudio de tránsito intestinal, perdón, un estudio de tránsito intestinal, un estudio de tomografía para ver el compromiso también colónico. Entonces, el diagnóstico principalmente se da por el hallazgo de estos microorganismos parasitarios en el tejido, ya sea en el tejido muscular a nivel cardíaco, por ejemplo, o mediante ELISA o inmunofluorescencia indirecta. El trato principalmente tiene una buena respuesta, se debe dar en la fase aguda y también se está considerado en aquellos pacientes que no tienen daño crónico y que tienen una serología positiva. En los pacientes que ya tienen un daño crónico con afección de órgano blanco, pues es ya muy tarde el tratamiento. Entonces, las drogas que se pueden utilizar, por ejemplo, es el nifurtimox, que reduce de manera notoria la parasitemia, ¿no? Y también está el mensmidazol, ¿no?, que es en cuanto a la eficacia semejante al nifurtimox, con una curación del 90%. El tratamiento es por 60 días, por lo menos. Y obviamente tienen sus reacciones adversas, como cada medicamento. Eso vendrían a ser los protozoos ísticos. Los protozoos intestinales los vamos a ver rápidamente. Aquí tenemos, pues, al principio hemos señalado esta clasificación, tenemos a los sarcodinos, por ejemplo, en este caso los entamoeba, los masticóforos que se mueven por flagelos, la yardiasis, por ejemplo, los cilióforos que se mueven por cilios, el balantidium, y los esporozoos que en la etapa adulta no es móvil, ¿no? Por ejemplo, el plasmodium, el cryptosporidium. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver que aquí tenemos las amebas del tracto digestivo. ¿Listo? Entonces, algunas características generales de estas amebas que pueden presentar dos formas en su ciclo vital.
principalmente el quiste y el trofozoito, ¿no? Los quistes son redondeados con una cubierta gruesa y que pueden presentar de 1 a 4 núcleos, y el trofozoito es el agente móvil, que gracias a su ectoplasma que le permite formar uno o varios pseudópodos, ¿no? Hemos visto que tiene un endoplasma y un ectoplasma, ¿no? Su núcleo o núcleos presentan carizoma y cromatina en gránulos. Muy bien. La entamoeba isolítica es el parásito más representante, ¿no? Acá vemos los ooquistes de la entamoeba isolítica, y pues hay varias especies. Dentro de ellas, la más reconocida es la entamoeba histolítica, ¿no? Dentro de estas amebas. Y también otras, la entamoeba dispar o entamoeba bangladeshi, que no estarían asociadas con enfermedad, aunque sí podrían tener un rol patogénico en el ser humano. Entonces, la estamoeba histolítica lo que hace principalmente es ingerir los glóbulos rojos, ¿no? Ese es su principal mecanismo de daño. Los trofozoitos miden entre 20 a 50 micrómetros, tienen una motilidad orientable. Aquí vemos un quiste de entamoeba histolítica, vean ustedes sus nucleolos, ¿no? Que son de 1 a 4, perdón. Igualmente presentan un ectoplasma claro y bien delimitado, son delgados pseudópodos digitiformes. Tienen un endoplasma granuloso con un núcleo excéntrico y cariosoma central y puntiforme. El cuerpo cromatoide del entamoeba, ¿no? Principalmente afectan la pared y el lumen del colon, ¿ya? Se dividen por fisión binaria, son anaerobios, crecen mejor en condiciones anaerobias, perdón, y necesitan de la presencia de bacterias o sustratos tisulares para su nutrición. En la diarrea, principalmente lo que produce la entamoeba pues es diarrea disenteriforme, y ahí se eliminan los trofozoitos con los eritrocitos fagocitados. Entonces, una de la clínica más frecuente es la diarrea, que es profusa, intensa, que puede deshidratar, ¿no? Y, y otras presentaciones clínicas vendría a ser, por ejemplo, el absceso hepático, que es más frecuente en varones, ¿no? El absceso hepático. La forma infectante es el quiste, ya que es capaz de resistir a la cloración del agua y las condiciones ambientales. Los quistes se eliminan en el agua por filtración y se destruyen por cocción, ¿no? Muy bien. La transmisión de la infección puede ocurrir por varios mecanismos: por vía fecal-oral, generalmente por contacto directo persona a persona. Está favorecido por condiciones de hacinamiento, pobreza, ignorancia, ¿no? Principalmente hacinamiento y pobreza. Ignorancia de la limpieza y así, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. El mecanismo patogénico de la entamoeba histolítica no se conoce exactamente, pero la capacidad invasora de una cepa se relaciona con su capacidad fagocitaria. Hay una eritrofagocitosis. Su producción de colagenasa y de una proteína citotóxica inmunogénica, su resistencia a la reacción inflamatoria del hospedador, y lo más importante, tiene una capacidad de lisis, en este caso del eritrocito, ¿no? de la célula hospedadora. Entonces, pueden producir úlceras también a nivel intestinal, cubiertas de un exudado amarillento, de necrosis, ¿no? Y lo que se llama, por ejemplo, el botón de camisa o cuello de botella. Estas lesiones hay una reacción inflamatoria aguda, ¿no? Y mucosa entre estas úlceras, ¿no? Los lugares más afectados por la entamoeba histolítica son el colon ascendente, el ciego, el recto sigmoides y el apéndice. Principalmente esos. Aquí vemos la lesión en botón de camisa, ¿no? o en cuello de botella, ¿no? Y las diferentes úlceras que produce a nivel intestinal. Produce lesiones úlcero-necróticas en recto y sigmoides, puede producir diarrea disentérica, sanguinolenta, tenesmo rectal, ¿no? Puede aparecer fiebre y mal estado general. ¿Listo? Igualmente perforación, peritonitis, sepsis y muerte, ¿ya? Es una de las pocas parasitosis que se asocian a sepsis en este caso. En caso de perforación, la tasa de mortalidad puede llegar hasta un 30%. Otras causas
otras presentaciones clínicas, la hemorragia masiva, el ameboma, que es causa de obstrucción e invaginación intestinal. Otras presentaciones menos frecuentes, las úlceras o lesiones en genitales y en piel perianal o pared abdominal. El absceso cerebral y pulmonar son excepcionales por vía hematógena. Listo. El absceso hepático, pues, principalmente afecta al lóbulo derecho, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver es que es de forma regular, el interior es heterogéneo. El diagnóstico principalmente se hace por una punción, aspiración, pero principalmente las amebias están en la pared de este quiste. El contenido principalmente va a estar, los quistes, el parásito está ausente en el contenido de este absceso. El síntoma principal pues es el dolor y fiebre y la afectación del estado general. El dolor puede ser constante, sordo, ¿no? Y puede irradiar, ¿no?, hacia el hombro derecho. Y también pueden aparecer ictericia, hepatomegalia, y así. Y obviamente, pues estos quistes se pueden sobreinfectar, ¿no? Como vemos acá, vemos que es un quiste mediano que tiende a ser único, solitario. Aquí ya vemos otra presentación que no es frecuente que sean múltiples, lo más frecuente es que sean únicos, ¿no? Entonces puede afectar así a nivel hepático, invadir a la cavidad pleural. Las pruebas serológicas son las más efectivas y son positivas en más del 90%, principalmente cuando se hace hemoaglutinación indirecta. Y la prueba de ELISA inmunoensayo también detecta anticuerpos específicos en tamoeba histolítica. Principalmente hacemos serología, ELISA. ELISA también nos puede ayudar a la reacción de cadena polimerasa, pero principalmente ELISA, tamoeba histolítica, para ayudarnos a distinguir. El tratamiento principalmente se va a dar en la mediasis intestinal, ¿no? El metronidazol es el tratamiento de elección, 750 3 veces al día por 7 días. Igualmente, pues en el absceso mediano, pues también se va a utilizar metronidazol. Obviamente que si hay un absceso mediano sobreinfectado con bacterias, pues también se va a utilizar antibióticos como las cefalosporinas, la ampicilina sulbactam o las quinolonas, ¿no?, que se pueden utilizar. Si es de gran tamaño, ¿no?, o no hay mejoría o no hay respuesta con el tratamiento antibiótico, pues obviamente tendrá que ser aspirado, punzado y aspirado con una guía ecográfica. Muy bien, ahora hablemos de los protozoarios flagelados del tracto digestivo. Aquí, por ejemplo, tenemos a la giardiasis, ¿no? La Giardia lamblia, como ustedes ven, tiene forma de, tiene 4 pares de flagelos, 4 laterales, ¿no?, 2 ventrales y dos caudales. Mide de 10 a 20 micras, organela por lo menos 2 veces repetidas, sus organelas. El trofozoito, que en este caso, pues, también mide de 15 por 10 micrómetros. Los huevos los quistes, perdón, son ovales de 9 a 12 micras, tienen 2 a 4 núcleos, y así. Y así también se contagian por vía fecal oral, ¿no? El quiste es maduro, es tetranucleado, que es el estadio infectante. Principalmente va a afectar el de duodeno y yeyuno. A diferencia del anterior, solo es intestino delgado, no invade la mucosa intestinal, a diferencia del anterior, que sí producía las lesiones en cuello de camisa, en cuello de botella o botón de camisa. El tiempo de incubación de promedio de 2 semanas. El trofozoito pues tiene una adherencia al intestino, ¿no?, de la fitomanosa. Principalmente, ¿qué produce? Diarrea aguda o diarrea persistente, y en esta va a eliminar los quistes de la giardiasis. Puede producir náuseas, distensión abdominal, dolor abdominal, anorexia, flatulencia, diarrea acuosa explosiva, ¿no? Y en forma crónica, flatulencias, heces malolientes y distensión abdominal. Así. Bueno, hay pacientes asintomáticos que presentan una mucosa intestinal normal o con sintomatología moderada, que puede haber reducción en la absorción de la dexilosa con un pequeño daño de la mucosa. Y también en casos severos, pues carencia de vitamina B12, con atrofia de las microvellosidades. Principalmente los factores que predisponen a una giardiasis
son los niños con malnutrición, eh, centros de cuidados con hacinamiento, en personas homosexuales, en la reducción de la secreción del ácido gástrico o la infección por Helicobacter pylori, el uso de antiácidos, la hipogamaglobulinemia, que son factores. El diagnóstico principalmente lo hacemos por cuerda encapsulada, porque como principalmente afecta la vía intestinal delgada, ¿no? Duodeno, yeyuno, entonces la cuerda encapsulada es muy útil en el diagnóstico del examen directo. Pero en métodos inmunológicos podemos utilizar el ELISA y la inmunofluorescencia directa. El tratamiento principalmente se va a dar cerca de tinidazol, 2 gramos dosis única, o también se puede dar metronidazol para giardiasis. Y como tercera opción está el succinida. En pacientes inmunosuprimidos o si el caso es refractario, puede darse terapia doble, metronidazol y albendazol. En cuanto a los ciliados tenemos acá el Valentidium colin, por ejemplo. Tiene 2 formas también, ¿no? El trofozoito y el quiste. El quiste es que se va a encontrar en el medio ambiente y el trofozoito es la forma en el ser humano, ¿no? Vean ustedes de que tiene su pared quística, el quiste, ¿no? Y los macronúcleos que se ven ahí, ¿no? Estos macronúcleos. Y pues también se va a dar por la ingesta de alimentos contaminados o de agua contaminada, ¿no? También es una zoonosis, ¿no? Zoonosis causada por este parásito Valentidium coli, que es un protozoo ciliado del intestino grueso del cerdo, que es el reservorio de la infección. El trofozoito se localiza en el intestino grueso, en colon, ciego, recto y sigmoides. ¿Listo? Y puede invadir la mucosa intestinal y causar moderado o severa enteritis y disentería por acción mecánica y enzimática. Muy bien. Entonces, la patogenia principalmente se va a dar a través sin invasión, pues es algo mecánico, a través de los cilios, una hipersensibilidad inmediata de tipo 1, y con invasión pues se da ulceración, hiperemia, necrosis a nivel del recto, sigmoides y recto sigmoides y ciego, ¿no? Pueden producir úlceras planas, redondas y múltiples de cuello ancho, bordes edematosos, con aspecto obtuso y tamaño variable. Hay una necrosis en mucosa y submucosa y escasa infiltración de neutrófilos y linfocitos y eosinófilos. La mayoría de las infecciones por Valentidium coli son asintomáticas. El paciente se puede presentar con dolor abdominal, diarrea severa y deshidratación, ¿no? Y también pues, puede producir compromiso del estado general, cefalea, fiebre, pérdida de peso, disentería, ¿no? Deshidratación. Y el dolor principalmente se da en flanco izquierdo o derecho, ¿no? Puede haber diarrea alterna con estreñimiento, heces con moco y sangre, náuseas, propio de una disentería, ¿no? Y una colitis crónica. Las complicaciones principalmente se pueden dar una peritonitis al atravesar la pared intestinal, o también pueden atravesar y llegar al pulmón, hígado, ganglios mesentéricos y apéndice. El examen parasitológico y nos va a dar el diagnóstico de este Valentidium coli. La endoscopía y biopsias también, a través de una colonoscopía, también nos puede dar el diagnóstico de Valentidium coli. En la fase aguda, pues se puede observar los trofozoitos en las diarreas, ¿no? Principalmente, y en la fase crónica se observan los quistes de Valentidium coli, preferentemente mediante tinción de Barman, o mediante inmunofluorescencia indirecta o cultivo en la fase crónica. La tetraciclina es el tratamiento de elección, o también se puede utilizar metronidazol. ¿Listo? Coccidias. Ya vamos acabando el tema de parasitosis, unos minutos más. Y coccidias. Las coccidias son parasitosis frecuentes en pacientes inmunosuprimidos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver 4 tipos de parásitos. La Cistoisospora belli, es una de ellas, ¿no? Principalmente causa diarrea aguda sin sangre con dolor abdominal tipo calambre, que puede durar semanas y provocar mala absorción y pérdida de peso, ¿no? Entonces, el paciente con inmunosuprimido, en este caso por VIH, viene con diarrea crónica. La eosinofilia puede estar presente, ¿no? Al examen microscópico, pues vamos a encontrar los ooquistes de forma típica, que es la base para el diagnóstico. Y principalmente hay que especificar, al pedir un examen parasitológico sería hay que especificar que busque coccidias, que busquen la cistoisospora, por ejemplo.
Igualmente, los quistes se pueden visualizar mediante microscopía ultraviocontraste de interferencia diferencial y también mediante la tinción de Barr modificada. Aquí vemos, por ejemplo, los ooquistes y mediante luz ultravioleta también se pueden ver los ooquistes de Mesospora belli. El tratamiento, fíjense, en la mayoría de estos casos de coccidia utilizamos las sulfas, sulfamethoxazol con timetropin, por ejemplo, en casos de inmunosupresión con VIH-Sida, ¿no? El tiempo de tratamiento es más largo, hasta 3 a 4 semanas, mientras que en inmunocompetentes pueden ser de 7 a 10 días. Alternativa, por ejemplo, pirimetamina, ciprofloxacino. ¿Listo? Otra coccidia es la Cyclospora cayetanensis, que también causa pues diarreas, disentería, síntomas sistémicos no específicos. Las infecciones no tratadas pueden durar de 10 a 12 semanas. El paciente viene con diarrea y dolor crónico. La duración, la duración de estos síntomas es de 10 a 12 semanas y hay pérdida de peso. Principalmente se da en personas con VIH, ¿no? El periodo de incubación de más o menos una semana. Entonces, igualmente, se puede detectar mediante luz convencional más microscopía de fluorescencia, al examen directo de las heces, o frotis teñidos con tinción Barr modificada, ¿no? La tinción se puede dar puede ser más variable si se usa Barr modificada, una tinción de bacilos resistentes, ¿no? Modificada, es lo que se puede usar para identificar estas coccidias. Igualmente, protocolos de reacción de cadena polímeras convencionales, ¿no? Bueno, y así. El tratamiento de elección también son las sulfas. Vean ustedes que inmunocompetentes y inmunodeficientes con VIH, las sulfas es el tratamiento de elección. La diferencia es el tiempo principalmente, 3 a 4 semanas en pacientes con VIH. Y bueno, y puede ser a largo plazo, ¿no? Como, como terapia de mantenimiento se podría dar una tableta 3 veces por semana. Eso es, por ejemplo, lo que hacemos en pacientes inmunosuprimidos eh, que, que, que debutan con diarrea crónica y que para tenerlos mientras que dure la inmunosupresión severa, llamamos inmunosupresión severa cuando el linfocito TCD4 está por debajo de 200. Entonces, cuando supere este valor de CD4 mayor a 200 es cuando ya se podrá suspender la terapia de mantenimiento, no solamente para diarrea, sino también para otras, para otros agentes, como hemos visto en la clase pasada, por ejemplo, neumocistis, toxoplasmosis cerebral, ¿no? Entonces, la sulfa es una droga muy importante en la profilaxis de pacientes con VIH. La otra coccidia, el Cryptosporidium. Cryptosporidium parvum es el agente más frecuentemente patogénico en el ser humano. El no se olviden. En inmunocompetentes puede presentar una enfermedad diarreica autolimitada, se autolimita principalmente el tratamiento sería sintomático, pero la diferencia está en inmunosuprimidos. Ahí sí puede tener complicaciones graves como la absorción y emaciación potencialmente mortales. La enfermedad diarreica puede ir acompañada de fiebre o fatiga, ¿no? Entonces, el promedio de incubación es de 7 días, y pues en pacientes inmunosuprimidos sí puede dar criptosporidiasis extraintestinal con invasión hacia el pulmón, vía biliar y así, ¿no? Es muy raro, hasta el momento yo personalmente no he visto una criptosporidiasis extraintestinal, solamente intestinal en los pacientes VIH inmunosuprimidos. El diagnóstico también se puede dar por diagnósticos de inmunofluorescencia, tiene mayor especificidad y sensibilidad, también por la tinción de Barr modificada, y por las pruebas moleculares, ¿no? Y el examen directo, ¿no? Se puede dar estas. El tratamiento principalmente en un paciente que no es VIH, que es inmunocompetente, se va a dar nitazoxanida. Pero en el paciente que tiene VIH, pues la terapia antirretroviral de por sí mejora a estos pacientes. Obviamente que se puede utilizar también conjuntamente nitazoxanida. ¿Listo? Muy bien. Entonces, y la última coccidia vendría a ser la microsporidiasis. La microsporidiasis, hasta la fecha hay varias especies, 400 especies de microsporidiasis, y
hay al menos 15 especies de microsporidios que se han identificado como patógenos humanos. Dentro de ellas, dentro de ellas tenemos, por ejemplo, al Enterocitosum, Vienusi, al Encephalotisum, eh, Cuniculi, Heli, intestinalis, y así, ¿no? Microsporidium, y así, Ancalvila, y así, ¿no? Sí, son coccidias más raras, pero sí se pueden presentar principalmente en los pacientes inmunosuprimidos. Son enfermedades oportunistas. Históricamente se han observado en personas severamente inmunocomprometidas, principalmente en pacientes con VIH, ¿no? Las manifestaciones clínicas son diversas. Puede producir una infección diseminada que es fatal, con una mortalidad alta. La diarrea es la más común como presentación clínica en este caso. La técnica de tinción más utilizada es el método de cromotrope 2R o sus modificaciones para detectar la espora, ¿no? En este caso, la pared rojo rosado brillante. También se puede utilizar métodos de inmunofluorescencia y métodos moleculares para este tipo de microsporidiosis. Listo. Para pacientes VIH con recuentos bajos, ¿no? Principalmente si es que hay, no solamente pueden producir diarreas, también pueden producir keratoconjuntivitis, ¿no? Este es el tratamiento de elección, el fumagilín o el albendazol, en casos de microsporidiasis diseminada por 2 a 4 semanas, y en casos de que la enfermedad sea intestinal, también se puede utilizar el albendazol por 2 a 4 semanas. La duración exacta no está clara. Para los asociados con el VIH, los últimos días sugieren pues un tratamiento de 6 meses, hasta que el CD4 sea mayor a 200. Y así, otras alternativas puede ser itraconazol con albendazol, ¿no? Y así. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hasta aquí alguna pregunta, ya vamos a terminar la clase. Otros patógenos con rol patógeno, perdón, otros protozoarios con un rol patógeno no definido. Aquí tenemos como último parásito al Blastocystis hominis. ¿Listo? El Blastocystis, pues, es un parásito unicelular también, genéricamente diverso, de potencial patogénico. En pacientes inmunocompetentes, generalmente es saprófito, no indica mayor proceso infeccioso, pero a diferencia de los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Ahí sí se considera más infectante, puede producir síntomas, diarreas o estreñimiento, o síntomas gastrointestinales como distensión. Entonces, el tratamiento de elección que usamos en estos pacientes con VIH, por ejemplo, y blastocystis hominis, es metronidazol también, y nitazoxanida. El ciclo biológico también es por la transmisión fecal oral, por el contagio fecal oral de blastocystis hominis. Muy bien, hasta acá alguna pregunta. Veo que ha sido una clase, una maratón realmente de parásitos. Espero que se haya entendido de alguna forma. Principalmente ver los mecanismos de acción de infección en cuanto a lo que son los nemátodos, ¿no? Como estronquiloideasis intestinal, las uncinarias, la anquilostomiasis. Son interesantes sus mecanismos de infección a través de la piel, ¿no? No olvidar en cuanto a céstodos, ¿no? Las teniasis como la neurocisticercosis. No sé si haya alguna pregunta, por favor, o algún comentario, ya para terminar la clase. Muy bien, entonces aquí tengo el correo del delegado, ¿no? De Aarón, creo que es el delegado, entonces a él le voy a pasar la clase para que se las pueda compartir, tanto de VIH como de parasitosis intestinal. Les agradezco por su participación. Si no hubiera alguna pregunta, y si hubiera alguna pregunta o alguna duda, pues ese es mi correo electrónico, me pueden escribir. Muchas gracias por su atención. Listo, ¿no? Hasta luego, nos vemos.